de Pega y Más es presentado por Latam Nova, www.latamnova.com. ¿Cómo están, amigas y amigos de Pega y Más? Qué entretenido poder vernos nuevamente, así como cada semana. Toda la semana, ustedes saben, aquí en De Pega y Más tenemos invitados espectaculares que nos traen las mejores prácticas, cosas no solamente novedosas, sino que muy importantes para ir potenciando nuestra empresa, potenciando la calidad del empleo, que es, creo yo, algo súper importante. No es solamente la cantidad de empleo, sino que la calidad del mismo. Ha sido una semana bien potente. Se vienen datos muy, muy interesantes. Fíjate que Expo Inclusión se viene su 7ª versión y la segunda versión híbrida de Expo Inclusión. 50 speakers, 1.500 trabajos, 180 organizaciones. Así que algo muy entretenido. Expo Inclusión, por favor, no te lo pierdas. Y también me llegó un dato muy interesante sobre una feria de empleo. La Feria Laboral y Emprendimiento 2025. Tú te puedes meter ahí a www.ferialaboralyemprendimiento.cl. Le organiza la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad de Santa María, junto a otras organizaciones. Así que no te lo puedes perder. Hay también pega en empresas, pero también está la posibilidad de emprender como una forma de trabajo. Ya lo hemos tocado en otras oportunidades. Estaba viendo también noticias importantes esta semana. Es que estamos en pleno proceso de investigación del accidente en la mina del Teniente. Tenemos que recordarlo. Son cosas importantes y que no pueden salir de nuestra memoria. Está el proceso de investigación. Se presume que se va a demorar bastante tiempo esta investigación, donde hubo 9 heridos y 6 trabajadores fallecidos, 1 de la empresa Salfa Montaje y 5 de la empresa Gardil Sich. Así que nuestras condolencias y nuestro recuerdo también para sus familias y estos trabajadores. El mundo laboral está lleno de desafíos. Hay cosas desafiantes, hay cosas que involucran a las personas, a las familias. No es un tema sencillo, es un tema complejo y por lo tanto hay que verlo con esa dimensión que tiene, múltiples dimensiones, múltiples espacios. Y hace más de un año se proclamó una ley en Chile, o entró en vigencia una ley en Chile, que es la Ley Karim, que partió de manera bien notoria. Había mucha incertidumbre, había mucha inquietud en las organizaciones respecto a esta ley, que tiene un propósito bien concreto, que es poder prevenir el acoso sexual y laboral en la empresa. Nace, de hecho, en esa lógica, ¿no es cierto? Así que hemos querido invitar a una persona que conoce muy de adentro a esto, porque le toca dirigirlo y le toca impulsarlo en su empresa. Estamos con una invitada muy interesante. Ella es Cristel Momber, es gerente de personas de la empresa Greenvik, que ha querido acompañarnos hoy día, ha querido acompañar a todo el público de Pega y Más para conversar sobre la implementación de la Ley Karim en Greenvik y contarnos otras novedades. ¿Cómo estás, Cristel? Qué gusto de tenerte en De Pega y Más. Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Cuéntanos un poquito, antes de entrar en la Ley Karim, Cristel, por favor, cuéntanos un poquito de Greenvik, a qué se dedica la empresa, cuéntanos todo lo que quieras compartir con nuestro público. A ver, Greenvik nace de una spin-off de Concitoro, ¿ya? En donde sus agrícolas Viconto con Greenwich se unen alrededor de 1993 y crean Greenvik. Y el 2005 ya se titula como exportadora de fruta, digamos. El 2005. Oye, un spin-off es como una suerte como de... unidad de negocio específica, en este caso de la exportación, dado que Concitoro es uva, es vino. Claro, y una tremenda empresa. Así que somos primos. Son primos. Y nace ahí como, si lo llevamos en lenguaje así como tipo agrario, es como una patillita que nace. Una patita de esta parte más agrícola para poder también diversificar el negocio. Claro, claro. Y eso fue el 2005. O sea, el 1993 ¿ya? Se fusionan estas dos agrícolas. Perfecto. Y el 2005 ya
pasa a ser exportadora como tal. Exportadora como tal, ya Correcto. con una vida propia, digamos. Uh-huh. Oye, y en estos 20 años, ¿qué es hoy Greenvik? Cuéntanos las dimensiones de la empresa, qué es lo que hace, a dónde llega. ¿Qué es hoy Greenvik? Greenvik hoy es una exportadora de fruta con un portafolio bien diversificado en sus productos. Yeah. Tengo en el fondo la información que una de las primeras exportadoras con una cantidad de más de 10 productos, y eso significa en términos de especies, de fruta, claro, con una cantidad de variedades que es innumerable. Estamos en todos los mercados, Europa, Asia, Latinoamérica, y tenemos un gran equipo en el fondo que da cuenta en todo este proceso. Nuestro principal proveedor son los productores, que nosotros en el fondo le entregamos el mejor servicio, pero también los resultados. Claro. O sea, gracias a los productores que nos traen la fruta, claro, nosotros la procesamos y por ende después la exportamos. Exactamente. ¿Y cuántas personas hoy día realizan todo este tremendo trabajo en Greenvik? A ver, ¿Quiénes componen la empresa? Tenemos alrededor de 1.600 personas. Estamos en 4 plantas, 3 en Chile y 1 en Perú. Perfecto. En distintas regiones también. O sea, tenemos en Buin, San Fernando, Los Ángeles y en Ica, Perú. Y ahí estamos con 1.600 entre contratos indefinidos y personas de obra y faena. Todo el año, porque supuestamente temporada alta, temporada baja, pero la verdad es que estamos como en temporada prácticamente los 12 meses del año. Claro, porque ustedes tienen mucha diversidad de frutas, ¿no es cierto? De productos. Entonces, sí, en el fondo, esa estacionalidad ya no está marcada, es permanente. No, correcto. Claro. O sea, tenemos el fuerte que parte ahora, la temporada parte en noviembre, con inicios de arándano. Luego cerezas, full diciembre, carozos, que dura hasta abril del próximo año, entonces la verdad es que es bien potente. Y luego de eso, cuando baja, están las manzanas, están los kiwis, las nueces que parten en marzo. Entonces la verdad es que es bien entretenido, no nos aburrimos, tenemos mucho desafío a lo largo de todo el año y lo que conlleva eso también. O sea, la cantidad de gente, la rotación que nosotros estamos teniendo de obra y faena, porque los indefinidos es muy poquito, es bien potente. Desde luego. Y en toda esa dinámica de tantas personas en distintos lugares, con tareas muy diversas, obviamente surgen desafíos de convivencia. Y muchos, ¿no es cierto? Sí. Desde luego, como cualquier organización. ¿Cómo fue recibida, en el caso de ustedes, esta nueva ley, la ley Karim? ¿Qué pasó cuando, ¿no es cierto?, se promulga la ley y ustedes dicen, bueno, tenemos que implementarla? A ver, toda normativa y que ha salido este último tiempo, y son varias, en general, claro, en un inicio la sensación es, viene otra ley más, susto, incertidumbre, cuál va a ser el impacto, cómo realmente va a reaccionar nuestros equipos en relación a eso. Sin embargo, a medida que uno va profundizando y entendiendo bien la norma, hoy día Ley Karim llegó para reforzar las buenas prácticas, el respeto, la convivencia, cosa que esto viene de siempre, no es nuevo. Sin embargo, hay detalles en el fondo en donde ya es tema más técnico, entendiendo que esto aborda desde lo laboral, acoso sexual, y se añade el tema violencia en el trabajo, no tan solo en el ámbito de los colaboradores internos, sino también desde el punto de vista proveedores, clientes, en este caso productores, es como toda la comunidad. Lo que antiguamente venía siendo solo para el colaborador interno dentro de una organización. Claro. Entonces, eso al principio, claro, era cómo va a reaccionar la gente, las jefaturas levantar la mano y decían, bueno, vamos a poder nosotros decirle, llamar la atención a alguna persona del equipo, es una pregunta de ellos, claro. ¿Cómo van a reaccionar? O todos Ley Karim, ya. Momento. A ver, entendamos la norma. Entonces, ¿qué es lo que primero empezamos a hacer con el equipo? Y esto en conjunto, no tan solo el área de personas, sino también con el área de operaciones, que es finalmente el que tiene el grueso, el 80% de la gente. Claro, primero, sensibilizar, entender que esto es parte ya de nuestra cultura. No es algo distinto. O sea, nuestro foco principal en Greenvik hoy es el buen trato.
es el trabajo en equipo, es la comunicación efectiva. Eso ha venido de siempre, como parte de nuestros valores. Entonces fue profundizar desde el punto de vista de la prevención y de lo que somos. Eso te quería preguntar, súper interesante, porque en el fondo para ustedes, quizás para no toda la empresa, digamos, pero en el caso para ustedes, tenían que hacer como una revisión de lo que significaba la ley respecto a su cultura y ustedes veían que había una armonía en ese sentido. Y por lo tanto, en el fondo era profundizar algo que ya venían trabajando. Correcto, y obviamente hay temas normativos. Ejemplo, el poder tener distintos canales para que la gente se dirija en el caso cuando le suceda algún tema. Claro. Entonces, hace poco actualizamos nuestra página web, también incorporamos un módulo de denuncia en distintos ámbitos, siempre resguardando la confidencialidad de los casos, la trazabilidad también. O sea, todo con un sistema de ticket, entonces la persona sabe en qué momento, qué le está pasando, en qué etapa del proceso de investigación cómo va evolucionando está. su caso. Correcto, Claro. o sea, esa parte la tuvimos que incorporar, obviamente, pero el resto fue como, recordemos quiénes somos, Claro. Esto es parte de nuestra cultura y desde ahí nosotros nos empezamos a mover. Entonces, si entiendo bien, en primera instancia hubo como cierta ansiedad, ¿no es cierto? Muchas De preguntas, todos. de todos, claro. Sí. Pero luego ustedes lo conectaron con su raíz, con su cultura. Correcto. Y entonces desde ahí ya comenzó un proceso más formal. ¿Cuáles son las formalidades que tiene el proceso o que ha tenido el proceso de implementación de la ley Karim? Por ejemplo, tú me hablas de este canal de denuncia, ¿no es cierto?, que resguarde la confidencialidad. ¿Qué otro elemento tú puedes compartirnos, digamos? Sí. Quizás hay muchos gerentes de personas que no están viendo otras empresas que todavía están con ese desafío, porque, ojo, solo un paréntesis, casi el 90% de las grandes empresas han implementado la ley Karim y está funcionando perfectamente, pero no es la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que la implementación está mucho más retrasada. Entonces, quizás muchas personas que están esperando quizás ciertos tips o iluminación en el camino para este proceso. ¿Qué cosas ustedes comenzaron a implementar, por ejemplo? A ver, son varias, pero lo que se me viene a la cabeza en este minuto es, primero, actualizar código de ética. Es esencial, que en el fondo es un parámetro que permite desde las buenas prácticas, desde lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que está permitido, lo que no, etcétera, tanto incluso interno como externo también. Perfecto. Luego, como te dije, el actualizar los distintos canales. En un principio nosotros veníamos con el famoso buzón, ¿no es cierto?, que estaba en cada planta. Sin embargo, hoy lo estamos tratando de hacer lo más digitalmente posible. Sin perjuicio que la persona, obvio, puede levantar la mano, y esto lo puede mencionar, porque así lo dice la ley también, a cualquier persona de la organización. Yeah. Y esa persona, de preferencia, tiene que tener algún tipo de, ojalá, de conocimiento al respecto, levantar la mano, tomar la denuncia, y ahí parte el desafío de la investigación. ¿Qué otro tema? Actualizar los protocolos, sobre todo desde el ámbito de la prevención. Capacitar, sensibilizar a la organización en los momentos en que estamos orientados a reforzar las buenas prácticas, más que esto, ojo, que no lo pueden hacer. El no, Claro. La verdad es que lo hemos sacado. O sea, vamos por el sí. ¿Qué queremos? Lo que Vamos queremos. con el sí. Quería retroceder un poquito al de los protocolos, porque creo que es súper interesante en términos de que hay empresas que no los tienen, partiendo por ahí, ¿no es cierto?, ya teniendo el protocolo. ¿Qué tipo de protocolos ustedes tuvieron que actualizar o reforzar en el marco de la ley Karim, por ejemplo? Mira, la verdad, hoy día, para las empresas que no lo tengan, lo buscan en internet y hay un sinfín, las mismas mutualas, Yeah. lo están compartiendo. Pero no es que sean varios protocolos, es un protocolo orientado al acoso laboral, al acoso sexual, a la violencia en el trabajo, a lo que está permitido, ¿no es cierto?, a lo que es conductualmente hablando, porque eso también trae muchas dudas en la gente. Si me habla fuerte, ¿es ley Karim? Ya. Es tratando de bajar un poquito de esta expectativa, incertidumbre de lo que dice el concepto versus en las conductas puntuales donde tú observas algún tipo de
de temas que no estén resguardando la integridad de la persona, digamos. Claro. Dar cierto marco. Porque al final también, ¿no es cierto?, se han generado, por ejemplo, yo veía las estadísticas y en un año calendario se han generado una cantidad de denuncias muy relevante. Algunas de ellas, un porcentaje, creo que el 40% fueron desestimadas, hay otras que pasan a estudio, y de esas hay un 21% que ya tiene un fallo, digamos. Entonces, también hay harta denuncia que a veces no cumple, digamos, con lo que sería violencia o acoso en el trabajo, digamos. ¿Cómo ustedes recuerdan que ese proceso de investigación y todo ese trabajo no afecte finalmente el clima dentro de la organización y no se genere un ambiente, porque los detractores también de la ley hablaban de una suerte de cacería de bruja y que la gente iba a desconfiar todos de todo? ¿Cómo ustedes recuerdan eso, digamos? ¿Cómo lo han hecho para que esto en el fondo aplique de manera orgánica para la organización? A ver, yo creo que aquí varios temas se me ocurren. Uh-huh. Primero, todo el tema de Ley Carín trae un compromiso súper importante de todos nosotros. Y hablo desde la gerencia general hasta los distintos roles, jefatura, supervisores, etc. Primero, potenciando mucho el rol del líder. En el fondo, entendiendo cómo poder resguardar, convivir con situaciones complejas, ¿no es cierto? Más allá de poder sensibilizar a la organización. O sea, el rol del líder para nosotros hoy día es fundamental. Lo segundo es que cuando se han tomado casos y no han levantado la mano de que aquí estoy incómoda por esto, por favor necesitamos su ayuda, etc., siempre se le aclara a la víctima o victimario que esto es un proceso súper confidencial, que ellos mismos, porque a veces no es que la organización es la que comenta esta cosa, son ellos la que le dice al compañero al lado, el de al lado. Entonces, con el fin de que esto es una investigación, es una opinión, y si no hay un tema objetivo que lo pruebe, la verdad es que no hay mucho que podemos hacer. Claro. Se toman los resguardos, a la gente, obvio, en primera instancia se separa de los roles, si es que en el caso, no sé, están trabajando en la misma jornada, se cambian de turno, se cambian de área, hasta que la investigación se concrete. Perfecto. Porque en el fondo, si no queda ¿cómo se dice? El objetivo de la investigación, el resultado, perdón, no queda nada, la verdad es que volvemos a trabajar con el equipo. ¿Y en términos de qué? De restaurar confianza. ¿Ese proceso cómo se hace? ¿Cómo, no sé si le ha tocado o cómo lo tienen, si es que no le ha tocado, cómo lo tienen planificado hacer, restaurar esa confianza posterior en la investigación que se ha desestimado porque no hay tal? Sí, a ver, la confianza es un tema muy intrínseco. Sí, claro. O sea, no puedo medir si es que cómo estaba antes versus cómo estoy hoy día en términos de confianza. Lo que sí nosotros podemos entregar las herramientas para que estas personas, estos grupos o estas áreas puedan seguir relacionándose desde lo que hoy día nos mueve, que en el fondo, como te dije, son estas buenas prácticas, el respeto, la colaboración, claro. Que no hay nada, un tema personal. Y desde ahí se trabaja mucho con la jefatura y con los equipos en distintos talleres, distintas instancias, en donde también ellos nos puedan dar como su mirada de lo que les pasó en este proceso. Yo creo que la escucha es súper importante. Más que el ir a tener como una evaluación de si es bueno o si es malo. No, le pasó, la persona se siente incómoda. Yo no soy quien para decir, estás mal. Claro. Está perfecto. Abordémoslo, pero como con la connotación que amerita. Claro, qué interesante. O sea, en el fondo ese proceso como de, si se quiere, reparación, el ir a escuchar, parece que es más sanador a veces que ir a proponer cosas. Bueno, nos pasó una vez que hubo una chica en una planta, ajá, para no nombrar a nadie. Sí, claro, por supuesto. Y finalmente lo que estaba buscando era eso. Necesitaba que alguien de la empresa viniera a poder ver lo que me estaba pasando, lo incómoda que me sentía. Yo no quiero que esto llegue más y que nadie pierda su trabajo, como necesitaba un espacio.
Claro. Entonces también nos levanta la mano y nos da como iniciativas de cosas que quizás todavía nos queda mucho por hacer también. ¿Cómo ves en perspectiva la ley Karim? ¿Tú sientes, Cristel, que toca convivir día a día, ¿no es cierto?, con los desafíos de gestionar personas, de liderar personas, de preparar a las personas para los desafíos de una empresa que tiene múltiples desafíos competitivos? ¿Cómo ves en el desarrollo? Porque la ley también está siendo observada y ¿no es cierto?, hay un comité de mejora. ¿Qué cosas tú adviertes que se pueden mejorar o perfeccionar en esta ley, ya desde la práctica, digamos? A ver, quizás soy más disruptiva A ver, por en favor. la manera en que veo la ley. No lo veo negativo. No, yo creo que esto refuerza aún más las culturas en las organizaciones. Si finalmente, más allá de las sanciones, es como el desafío está en cómo hoy nos podemos unir, podemos incentivar esta comunicación más abierta, el respeto, estas buenas prácticas. Y yo creo que hoy nos trae a la alta gerencia, a nosotros que estamos guiando las empresas, al desafío de justamente hacernos cargo. Hoy día, que en el fondo es una derivada, Ley Karim, toda la parte psicológica de la persona, vemos que impacta directamente los resultados. O sea, la gente no es una en el trabajo y otra en la casa. Entonces, esto hace a que nos ocupemos. Entonces, yo no lo veo desde el punto de vista solamente desde la sanción. Claro, hay que cumplir normativa, tenemos que tener el protocolo, las investigaciones, que tenemos que avisar a la dirección del trabajo. Perfecto, pero hace a que hoy partamos un poquito más atrás y trabajemos en conjunto a que ojalá no nos llegase a pasar, y si es así, bueno, abordemos como una oportunidad. Claro. Y ustedes están en 2 países, ¿no es cierto? Están operando aquí en Chile, pero también En están Chile operando y en Perú también. Y en Perú, sí, y en estamos ese en ICA. sentido, en ICA, ¿no es cierto? Sí. Y en ese sentido, ¿cómo convive una organización que en Chile tiene cierta normativa, en Perú otra? ¿Cómo ese desafío no me imagino que sea menor, digamos, porque son leyes diferentes? A ver, en normativa súper distinta. O sea, parte de la base que todos somos seres humanos y que todos tenemos que trabajar de manera libre y con todo lo que eso conlleva. Pero claro, nosotros tratamos de que toda política que se implemente en Chile sea transversal en los 2 países. Desde el punto de vista de, por ejemplo, las capacitaciones. Hace poco, este año, hicimos una alianza con una plataforma, con UIT, con el fin de poder abarcar a las personas, porque el equipo obviamente de la gerencia de personas somos poquititos frente a las 1.600 en Chile, más Perú. Perfecto, ¿ya? Que ellos en temporada pueden tener 700 personas adicionales. Entonces, ¿cómo podíamos llegar a ellos desde una mirada mucho más efectiva, pero que también permita a la gente desarrollarse? Hicimos esta alianza con esta plataforma, en donde hay más de 34.000 cursos, principalmente para abordar las brechas de evaluación de desempeño, pero que ellos también puedan tener una cantidad de temas, de competencias que en su rol no necesariamente se abordan. Ejemplo, temas financieros, marketing. O sea, hoy día tenemos una persona de temporada que puede hacer un curso financiero, de cómo él mismo poder planificar ahí su finanza. Temas de, si quiere aprender lo que estaba en el boom hoy día de inteligencia artificial. La verdad es que estamos súper abiertos a que la gente sea mucho más de lo que solamente cumple en su rol. Oye, ¿y qué curso o qué temática hoy día la gente está demandando y está buscando justamente en esta plataforma que ustedes están ocupando? Negociación. Negociación, mira. Mucho negociación, sí. Yeah. Y temas como de Power BI, de tecnología, mucho también, mucho. Bueno, y en esa plataforma también tenemos un módulo que es Ley Karim. Perfecto. Entonces aprovechamos de todas las acciones que estamos haciendo, que además sea un curso normativo, que la gente sí o sí lo tenga que hacer y está en sus KPI, y de esa manera también nos resguardamos que realmente lo puedan hacer en distintos formatos.
porque esto está en podcast, en short, en video, Sí, en po. audiolibros, Que es como, en libros. sí, porque es como la gente hoy día se Sí. informa, aprende. por Cortito, porque obviamente no tienen mucho tiempo, entonces Exacto. que van en el metro, van en la micro, van en el transporte, camino a la planta, lo pueden abordar. Y eso, como te digo, es tanto en Chile como en Perú, con el fin un poco de ir resguardando este equilibrio de lo que nosotros hoy día, los valores, los principios de Greenpeace, sean abordados para los dos países. Oye, y me decía, claro, entonces tocaba el tema de la importancia de los protocolos, la capacitación, para ir instalando, ¿no es cierto?, la ley Karin y haciéndola parte, ¿no es cierto?, que se enlaza también con los elementos culturales de usted. ¿Qué representa la cultura de Greenpeace hoy día y qué elementos tú puedes decir que son distintivos de su cultura? El compromiso. De verdad que, bueno, hoy día tenemos alrededor de, no sé, 70 personas que llevan más de 30 años en la organización. Nosotros valoramos mucho la experiencia, pero también damos mucha oportunidad a la gente nueva que se está incorporando, Sí, claro. estos nuevos talentos. Entonces estamos trabajando mucho como en ese ciclo de vida laboral desde cómo se puede desarrollar la gente. Y yo creo que hoy, si bien no estamos transformando desde una cultura más paternalista en su minuto, hoy día más orientado a la eficiencia, pero siempre con el resguardo de orientación a las personas. O sea, ese es como pilar muy importante. Podemos tener la fruta, podemos tener al productor bien contento, pero si no tenemos las personas no podemos exportar la fruta. Entonces, desde como esa armonía de cómo estamos viendo el negocio. Claro, claro. Entonces ese compromiso, ¿no es cierto?, comprometido con las personas, comprometido también con personas que son de diversas generaciones. Oye, y bueno, están abiertos a ir incorporando personas jóvenes. ¿Y qué están haciendo en ese proceso, en ese ciclo del colaborador en Greenpeace? A ver, puntualmente estamos, como te había comentado, identificando, ya sea de manera interna, porque también damos mucha oportunidad de movilidad, ¿ya? O dentro del mismo Greenpeace, o traer nuevas personas con competencias que hoy día necesitamos para el Greenpeace que queremos pegarnos un salto mucho más de eficiencia, de orientado al resultado, como te digo, pero resguardando esa armonía, ¿sí? Claro. Luego, con todo lo que es este tema de desarrollo, con la plataforma, un par de acciones adicionales. Además, estamos muy enfocados en lo que es bienestar y calidad de vida. En este minuto tenemos a la planta de Placilla alrededor de 40 y 45 personas que están en un viaje de comité de bienestar en Europa. Entonces, muy entretenido y que se va desde la persona que está en portería hasta el gerente de planta, en donde comparten en un sentido de saquémonos el rol, somos personas, compartamos en poder ir a ver otros lugares, experiencias, que finalmente eso después, todo este grupo va a llegar y va a empezar a las 2 semanas Cereza. Entonces, con un ánimo luego, claro. O sea, de haberlo pasado demasiado bien. Me ha mandado hartas fotos y la verdad es que ha sido bien interesante. Y eso también nos permite hoy día resguardar el tema cultural. Ahora, lo último que estamos trabajando ya por un proyecto del 2026 es justamente cómo abordar a las personas que hoy están en un ciclo de vida ya terminando, ¿no es cierto?, laboralmente hablando. Ajá. Cómo podemos sacar lo mejor de ellos en términos de transferencia de conocimiento, que puedan tener un buen término laboral, que se sientan orgullosos, que puedan decir, mira, mi legado fue este. Sí, pues tú me hablabas de personas que llevan muchísimos años. Claro, y de aquí a 5 años más, o sea, tenemos alrededor, 60, 70 personas, más de 55 años de edad. Perfecto. Con mucha antigüedad, ¿sí? Claro. Y eso estamos viendo como la última patita de cómo podemos hacer conversar su propósito de vida, ¿no es cierto?, que es súper significante, con el legado que están dejando, con la experiencia, y que finalmente todos ganemos en esto, desde las nuevas generaciones hasta ellos mismos, que puedan sentirse también que han dejado algo en la organización. Claro que sí, porque qué bonito, qué interesante que las personas puedan sentir que en esta organización entran, se desarrollan y también
se van desvinculando de una manera amable y una manera que también le hace sentido. Armoniosa. Armoniosa, Sí. porque en el fondo, pensemos, una persona de 55, 60, 65 años hoy día, con la calidad de vida que existe y habla bien de nuestro país, las personas a los 65 años están plenamente vigentes, tienen, ¿no es cierto?, ganas, ánimo, por lo tanto, en el fondo es como un paso hacia otro estado, quizás para hacer otras cosas, qué sé yo. Correcto, o sea, yo creo que también es parte un poco de la estrategia de nuestra área y que todavía la tenemos que ir compartiendo, sensibilizando y tomando mayores ideas también de los demás, pero es nuestra responsabilidad también como organización no tan solo ocuparnos de estas nuevas generaciones, del desarrollo, sino también como hoy día nuestra gente termina una etapa para quizás partir otra, no necesariamente en Greenvik. Entregarles las herramientas, claro, porque tenemos mucha gente, de verdad, 30, 40 años de antigüedad, o sea, que solo ha visto su experiencia ha sido acá. Entonces, ¿cómo hoy día, claro, nos hacemos cargo de eso? Claro. Yo creo que es parte de lo que todas las empresas debiéramos empezar a darle una vuelta. Y ahí estamos trabajando con un partner que nosotros es en Roca, que nos está dando también una mirada distinta de lo que están haciendo, por ejemplo, en Europa, de cómo hoy día se están ocupando de qué hace la gente mayor para vivir bien, para tener un propósito distinto, y eso impacta a nosotros, a las organizaciones, a las comunidades, a las familias, es súper, súper potente. O sea, están trabajando en traer esas buenas prácticas a la organización. Y vamos viendo, claro, porque al final, si te das cuenta, parte de una patita importante de lo que nosotros hacemos es tema de selección, reclutamiento. Hoy día la verdad es que ni siquiera estamos viendo, y es una práctica constante de la gente que recluta, los currículos mayores de 55. Claro. Hay una beta por el tema de la edad. Entonces eso no puede ser. Sí, pues el edadismo es un tema en Chile. Tremendo. Deberíamos conversarlo en alguno de los próximos capítulos. Es súper interesante. Pero ustedes ya están trabajando en eso. Por lo menos la idea. Claro. ¿Cómo tú te imaginabas hoy estar como gerente de personas en una empresa con estos desafíos, qué sé yo? ¿Cómo llegaste a este rol? ¿Te lo imaginabas cuando, no sé, estaba pensando en qué estudiar? ¿Cómo llegas aquí? ¿Te lo tenías planificado o fue algo que se fue dando de alguna manera? ¿Salto a algo más personal? Buena pregunta. Cristian. Sí. No, totalmente. A ver, yo parto de la base, primero que hay foco. Yo quería salir de la universidad, quería salir como psicóloga. Se empezó, creo que parto de la base también que soy muy agradecida por las oportunidades que he tenido. Partí los 3 primeros años en consultora junior, yendo a los distintos lugares desde el punto de vista siempre de desarrollo organizacional. Yo creo que esa parte me abrió muchos caminos. En eso después llego a trabajar en empresas. Permíteme. Cuando el camino inicial no es menor, es bien marcador muchas veces, lo han mencionado muchas personas. Y tú dices, tú iniciaste en desarrollo organizacional. ¿Qué otra alternativa podía tener un psicólogo más o menos para iniciar su... O sea, un psicólogo laboral. Sí, claro. Porque hay educacional y de todo. En general parten mucho en reclutamiento. Ya, perfecto. Tú partiste selección. Distinto. Parto distinto por un tema de práctica que hice en Codelco, que fue estas oportunidades que se consiguió una profesora, muy agradecida de ella también. Y eso me abrió toda una patita a lo que es la cultura, el desarrollo, las habilidades. Y desde ahí, cuando decido salir de consultoría a empresa, es porque en el fondo me di cuenta que es muy entretenido el tema de la consultora, de hacer consultoría, asesorar, pero tú implementas, ejecutas, ¿no es cierto?, algún tipo de producto, pero te vas. No ves en el fondo el impacto que esto puede generar en ese grupo, en los años después que tú en el fondo iniciaste la iniciativa. Hoy día estar en una empresa, justamente parte de lo que me mueve es tomar la empresa en estado A y llevarlo a estado Z, ojalá. Claro. Es ver la transición, es ver la evolución. Entonces, una de las cosas de verdad que disfruto, me apasiona harto, es justamente eso, es trabajar con los equipos, es ver, es hacer cambio.
en el fondo que orientaba a las personas, que es finalmente lo que me mueve desde el punto de la estrategia. Eso también yo creo que ha sido interesante. Y cómo llegué acá, la verdad es que, bueno, se ha ido dando. Sí, claro. Pero fíjate que interesante que pudimos tocar ese punto que puede ser muy marcador para personas que hoy día están ingresando a su vida laboral. Ese primer paso es bien significativo. Así que muchísimas gracias, Cristel, por comentarnos todo lo que Greenbic está haciendo y también cómo esto te moviliza también de manera personal. Sí, la verdad es que me encanta, disfruto mucho. Me revoluciono también de repente. En mi equipo me dice ya de nuevo, con otra idea. Pero bueno, feliz de poder compartir también las buenas prácticas y estar súper abierta a lo que los demás también nos pueden aportar. Así que gracias, Alberto, por haberme invitado. Muchísimas gracias, que estén muy bien, Cristel y todo el equipo de Greenbic. Y a ustedes una pausa, un aviso, que nos hacen posible de Peggy Más, y volvemos con un invitado que nos trae otras cosas muy interesantes. En un mundo donde el conocimiento marca la diferencia, LATAM Nova ayuda a las empresas y organizaciones a materializar su estrategia, formando el capital humano que necesitan para lograrlo. Con sus 6 áreas especializadas de capacitación, más su innovador modelo de multiplataformas con formatos flexibles que se adaptan a la operación y a la cultura de cada organización, LATAM Nova es crecer con conocimiento. Ingresa hoy a latamnova.com y descubre todo lo que puede hacer por tu organización. De Pega y Más cuenta con el apoyo de Red Conecta, la plataforma digital del Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos que impulsa la visibilidad empresarial y conecta compañías y ejecutivos para abrir nuevas oportunidades de conversación, colaboración y negocios en Chile y el exterior. Ingresa ya a www.red-medioconecta.com. Sí, yo les dije, ¿se acuerdan que eran unos comerciales cortitos? Tenemos que saludar, pues, obviamente, ¿no es cierto?, a Red Conecta, que hace posible Peggy Más, y a nuestra consultora LATAM Nova, que nos estamos jugando full por conectar a las personas en torno al trabajo. Y les dije, tenemos una invitada, pero realmente fantástica. Estamos con Carolina Parragués. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Alberto, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar con De Peggy Más. Carolina es directora de la Unidad Legal y Relaciones Públicas de TIP Ingeniería y Montaje Eléctrico y es especialista en sustentabilidad, y queremos preguntárselo, pero todo. ¿Estás dispuesta, Carolina? Esperamos ahí poder dar las respuestas más asertivas. Súper. Primero que nada, déjame preguntarte un poco por tu empresa. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su foco de desarrollo? Cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros trabajamos en ingeniería y montajes eléctricos, como dice el nombre. ¿Ya? Hemos aportado durante más de 22 años a montajes en obras bastante emblemáticas dentro del país. Así que bueno, es un rubro altamente masculinizado, no hay que dejar de lado ese antecedente justamente ya que estamos hablando de sustentabilidad. Y bueno, finalmente seguimos en crecimiento porque la electrificación de este país finalmente es un elemento tremendamente significativo porque permite dar más acceso a la gente desde la luz a también Internet. Entonces hay una misión muy interesante cuando las empresas, ¿cierto?, también empiezan a aportar a la infraestructura y al desarrollo del país. Claramente, fíjate que bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto, pues cuando se muestra el planeta desde una mirada de satélite, me imagino, y se ve la zona iluminada, sí. Y entonces uno empieza a ver que Estados Unidos, o sea, la mitad de Estados Unidos está, pero es como una bombilla, sí, eléctrica, y Chile sale un puntito, así como un poquito más. Qué impactante es el nivel de desarrollo económico con la electricidad, o sea, hay una relación directa. Absolutamente, de hecho, lo primero que hay que tener en cuenta, que para poder hablar de todas estas materias, lo primero es el acceso al agua, ¿vale? Pero el agua incluso también depende de la electricidad para poder ser funcional, claro, y asequible a las personas a nivel doméstico. Y lo que tú dices respecto a cómo uno puede observar el planeta cuando lo ven desde un satélite, ¿cierto? Claro, esto también uno lo tiene muy incorporado, todos participamos de la luz, todos tenemos energía, o eso es lo que se aspira, ¿cierto? Que toda persona dentro de un estado pueda acceder a la electricidad, y ojalá electricidad limpia
y no contaminante, porque Claro. tiene que tener un nombre y un apellido. Y ahí es donde uno puede ver la curva de evolución de esta materia, porque cuando uno habla de la electricidad es realmente hace muy poco tiempo dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología. Sí, claro. Piensa que esto parte con la revolución industrial. Hoy día estamos ya en la revolución digital, por lo cual las necesidades de electricidad van en directo aumento día a día y de manera progresiva. Totalmente. Y mira, mientras tú introduces en el tema de la sustentabilidad, vas tocando varios temas, vas tocando un poquito el planeta, vas tocando el tipo de energía, tú dices energía con el apellido, energía que sea, ¿no es cierto?, producida de manera amable con el planeta. También tocas el tema de la inclusión femenina, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata la sustentabilidad? Mira, ahí hay que hacer un poquito de historia, Sí. porque cuando hablamos de sustentabilidad hablamos desde principalmente la década de los 80. ¿Okay? Ya. 1987 es un año clave porque se genera el informe Brundtland. Ese informe también es el informe de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, ¿cierto? El cual fue evolucionando durante bastante tiempo. Durante la década de los 90 hubo un auge también a nivel de normativa internacional en materia ambiental, como el Protocolo de Kioto o la Declaración de Río de Janeiro, entre un montón de otras. Eso se fue encaminando. Se establecieron principios, dinámicas y también una normativa que inspiraba a la comunidad internacional, ¿cierto?, a ir adhiriendo. Llegamos al año 2000, se planteaban las Naciones Unidas los desafíos del milenio, ¿vale? Y se van replanteando hasta llegar al año 2015. Ese año es clave para todo lo que vamos a hablar, al igual que 1987 con el informe Brundtland, porque surge con esto ni más ni menos que la famosa Agenda 2030. ¿Vale? Y dentro de esa Agenda 2030, que al menos yo académicamente la interpreto como una reinterpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual se traduce, ¿cierto?, de la posguerra del siglo XX a enfrentar este nuevo milenio. Por eso parte con este nombre de Desafíos del Milenio. Llega el año 2015 y en paralelo, además de la Agenda 2030, que da esta visión de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos también el Acuerdo de París. Y ese Acuerdo de París, ¿cierto?, habla de cambio climático. Pero cuando también tú hablas de cambio climático, estás hablando tanto de las causas naturales, pero también artificiales que afectan al planeta. ¿Y por qué es tan importante partir desde ese punto? Porque desde ahí eso atraviesa las personas, ¿vale? Y también atraviesa, ¿cierto?, la economía. Porque yo no puedo estar pensando, y ya de una manera mucho más concreta, en la ejecución de un proyecto eléctrico o un proyecto minero o un proyecto de desarrollo de infraestructura urbana del país, sin tener en cuenta, ¿cierto?, que esto va de la mano también con uno de los principales temas que hoy día afectan a la humanidad, no solo los conflictos armados o las armas nucleares, ¿cierto?, sino que también cambio climático, pérdida de biodiversidad, ¿cierto?, y contaminación. De una u otra manera, Alberto, está todo completamente relacionado porque, pequeño detalle, Sí. Hoy día hablamos, por ejemplo, de todo lo que está pasando en el norte de Chile con el tema textil, que se ha convertido en un vertedero de grandes marcas globales, ¿cierto? Yo he visto videos de eso, Espantoso. montañas de ropa. Pero es que Claro. es terrible lo que está ocurriendo. O sea, un desierto, que por lo demás es el más grande y árido del planeta, se convierte en vertedero de tiendas donde la responsabilidad ambiental está siendo prácticamente nula, ¿vale? ¿Quién va a soportar eso? Sin duda nuestra economía, sin duda también las personas, pero directamente al medio ambiente, ¿vale? Entonces, de una u otra manera, si uno lo quisiera ver, la verdad es que es como un súper Lego hablar de sostenibilidad, donde yo lo veo de esta manera. Quiero construir un castillo, un autito, ¿cierto?, como cuando uno juega, y vas armando estas piezas y te vas dando cuenta que tienen un calce, ¿vale?, entre ellas, que es bastante inteligente porque es dinámico y además siempre calza. Entonces, ¿cuál es la gracia cuando hablamos de desarrollo sostenible? Lo primero es tener en cuenta que lo que yo hoy día experimento como ser humano, ¿vale?, o como sociedad o como comunidad internacional, tiene que ser también lo esperable para las próximas generaciones. Y por otro lado también, no podemos dejar de lado que todo esto tiene impactos que se han traducido en estos tres grandes pilares, en este típico como Eso te quería triángulo hablar. verde, Claro. ¿cierto?, que es, yo no puedo hablar de sostenibilidad si no tengo en cuenta, ¿vale?, el pilar ambiental, el pilar económico y el pilar social.
puede tener otros nombres, pero finalmente ahí es donde está su génesis y también su propuesta. Esa triple mirada entonces nos da cuenta de que la sustentabilidad en modo alguno es simplemente el cuidado del medio ambiente, o sea, tiene los otros elementos que son críticos, ¿no es cierto? Sí, de hecho ahí tú estás haciendo una pregunta que creo que siempre hay que tener a la vista para como desmitificar un par de ideas, porque lo primero, si estamos hablando de empresas o estamos hablando de gobiernos, no, esto es un tema súper costoso, me trae un montón de trámites, me trae más problemas que soluciones, lo cual no es así, ¿vale? De pensar de esa manera es pensar a corto plazo, es no comprender realmente el alcance que debe tener una organización, básicamente una persona jurídica, pública o privada, inclusive también a las personas naturales como tú o como yo, ¿vale? Ahora, no deja de ser relevante el factor económico, sin duda. Pero fíjate que hoy día incluso esta materia ha progresado a hablar de finanzas ante el cambio climático. Claro. Solo como ejemplo. Por ejemplo, nosotros en materia eléctrica dentro de TIP tenemos que sí o sí también tener en cuenta que la materialidad desde el cable hasta el artefacto o cualquier herramienta tiene que estar diseñada para poder soportar efectos adversos del cambio climático. ¿Y cómo se manifiesta? Piensa en un incendio. ¿Cómo podría, cierto, desde tu vivienda o una ciudad soportar este tipo de temas? La inundación, si no está etc. bien diseñado, claramente. Ahí, claro, Chile, además de todos los factores ambientales naturales de su geografía, yo siempre hago la broma, Alberto, en clases de Chile tiene todos los temas excepto Godzilla, que es lo único que nos va faltando que llegue. O sea, ¿qué significa? ¿No? Que ya podría ser hasta seres mutantes. Sí, porque están llegando hasta como se los tornados, que antes eran cosas que uno lo veía en las películas, pero están llegando también a Chile. Entonces, bueno, ya empezamos a desmitificar, Carolina, que el tema sustentabilidad en modo alguno simplemente se focaliza en el tema medioambiental, sino que toca otro elemento. Y que se basa también, ¿no es cierto?, en una serie de normativas que están impulsadas, entiendo yo, por la ONU, ¿no es cierto? Sí, de hecho, cuando nosotros hablemos siempre de materia ambiental, sí o sí estamos hablando de derechos humanos. No es algo como anexo, desconectado o que no tenga relación. Todo lo contrario. Piensa que si tú mencionas la palabra normativas, lo primero que yo pienso es tratados internacionales, ¿vale? Voy a ir a otro lugar para que te des cuenta hasta dónde podemos llegar hablando de sustentabilidad. ¿Tú conoces la ley Karin? Estuvimos conversando hace un instante con una invitada que nos contaba cómo lo implementó en la empresa, digamos. ¿Y tú sabes que la ley Karin también es parte del desarrollo sostenible? O sea, entiendo que hay por lo menos 2 capítulos, ¿no es cierto?, de los capítulos de sostenibilidad que lo involucra, que es la incorporación de la mujer y la no discriminación. Tal cual. Ahí cuando tú estás viendo eso, también yo incluiría paz e instituciones sólidas, el ODS 16, perfecto, ¿vale? Entonces estamos hablando de reducción de desigualdades y obviamente también de equidad de género. ¿Y por qué incluyo también el ODS número 16, que es el de paz e instituciones sólidas? Porque no sirve de nada que yo quiera llevar adelante estas materias si el Estado per se no lo está avalando. ¿Y cuál es la vuelta a esto? Tratados internacionales de derechos humanos que vienen desde la ONU, ¿vale?, que se materializan después en su ratificación en Chile, en este caso, pasan posteriormente a nuestro país desde también la Agenda 2030, de la cual Chile está suscrito desde un poco después del 2015. O sea, Michelle Bachelet-Geri en su contexto fue una impulsora de la materia. Y dentro de eso se convierte en una política pública en nuestro país que ya viene atravesando, ¿cierto?, 3 gobiernos consecutivos. Y se traduce finalmente en la publicación el año pasado, el 1 de agosto, de la llamada Ley Karin, ¿cierto?, que finalmente también está hablando de sustentabilidad, está hablando del concepto de desarrollo sostenible y cómo lo hablamos, ¿vale? Y pasa dentro de esta triada que te digo. Esto es social. Ahí, claro, en ese caso es la triada de la parte social. Por lo tanto, la ONU, qué sé yo, está impulsando, ¿no es cierto?, esta agenda, y esta agenda está derivando en una multiplicidad de normativas y leyes en los distintos países. ¿Qué país podría ser referencial y podría marcar buenas prácticas para una economía como la chilena o un país como Chile, y que nosotros debiésemos mirar como una referencia importante en términos de sustentabilidad?
Oye, es una gran pregunta porque hay como un ideario, ¿cierto? De que hay cierto tipo de países del norte global que uno mira con gran admiración. Mira, tienen reciclaje de botellas y te dan de paso un par de monedas cuando vas al supermercado para generar un estímulo. Oye, mira, en este país hay un tal nivel de cuidado al medio ambiente, qué lindo que se ve, pero también hay que tener en cuenta que dentro del estándar de estos países, ¿vale?, que son los que tienen este mayor nivel de desarrollo, claro, no siempre son los más coherentes con el resto de la comunidad. ¿Ok? ¿Qué implica? Que muchas veces los gastos y la responsabilidad que tienen, por ejemplo, en materia ambiental, lo trasladan a países, ¿vale?, que no tienen las mismas condiciones, donde tienes las fábricas y donde sí ocurre, por ejemplo, el tema del trabajo infantil, que sí ocurre el trabajo de personas fuera del rango etario, o principalmente que no tienen ninguna de las medidas, ¿cierto?, de seguridad y salud en el trabajo, como hoy día, por ejemplo, Chile sí lo podría entender. Eso qué interesante la mirada que tú planteas. Entonces, en el fondo, no hay que nubilarse con estos países perfectos, porque en realidad, claro, o sea, ellos hacen muchas veces las empresas de estos países y se instalan, ¿no es cierto?, y producen en otros países y generan la externalidad en esta otra economía. Y en ese sentido, Chile, ¿tú ves que está marcando un buen derrotero en temas de sustentabilidad? Mira, es muy paradójico lo que ocurre en Chile, que donde tú ves, por ejemplo, marcas que tienen mayor estándar de sustentabilidad, son justamente las empresas que tienen mayor daño y afectación al entorno. Yeah. ¿Okay? También ahí hay una cuestión bastante crítica. Me parece muy positivo que sean este tipo de empresas como las mineras, que son las que hoy día se definen, soy sustentable, ¿cachai? Uh-huh. Pero en la práctica son las que también tienen el mayor y más negativo impacto en el medio ambiente. Cosa de ver el norte, es cosa de ver las zonas de sacrificio que existen en Chile. O sea, imagínate tú como ser humano, cómo estarías afectado física y también mentalmente de saber que donde tú vives no es un barrio, es una zona de sacrificio ambiental. Desde, o sea, la percepción. Claro, ya el nombre ya es como que no te dan ganas de vivir ahí. Digo. Exactamente. Claro. Te hace sentir a ti como ser humano que estás en la peor calidad, claro, dentro de un estado de paz, además, ¿vale? Que no te está dando las garantías básicas respecto a lo que es el derecho a la vida en adelante. Claro que Entonces, piensa que este país tiene un listado bastante grande y complejo al respecto y las soluciones no están siendo realmente efectivas. Más bien, igual creo que Chile, por ejemplo, en eso tampoco es el país que esté peor ponderado ante la comunidad internacional. Al contrario, tenemos institucionalidad, tenemos normativa, ¿vale? Creo que lo que más falta es presupuesto justamente para poder seguir el desarrollo, ¿vale?, de la implementación de todo lo que nos involucra como un Estado, ¿cierto?, vinculado con la comunidad internacional y también como Estado miembro de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué hacemos? En Chile estamos más o menos. Y no tenemos mucho a quién mirar, o hay algunos países que están haciendo las cosas mejor en términos de sustentabilidad. Mira, ahí en lo personal yo también he tenido la crisis como valórica de decir, oh, me encanta este país, qué lindo, todo está súper bien, hay gran progreso en lo económico, hay mucha educación y acceso de calidad para poder estudiar, la infraestructura en vivienda, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero también he tenido que ir restando esa idealización a efectos de que cuando te metes, por ejemplo, a analizar cómo está afectando desde una marca de ese estado a otro país, como ocurre con Chile, claro, y te voy a hablar de nuevo de la industria textil, el desierto de Atacama. Pensemos que hay países que han logrado ser países escandinavos, no vamos a decir ninguno en particular para no entrar a pelar tan feo. Viajar en un momento ya con tranquilidad. No, esto, para que sea más diplomático, claro, por decirlo. Pero finalmente el costo, la ganancia se la llevó China, la ganancia se la llevó Noruega, ya digamos. Pero en la práctica, claro, quien está soportando el tema de la industria pesquera es Chile. Quien está soportando el tema de la industria textil es Chile. Y están los tratados, están las normas, fíjate. Pero por eso te digo, presupuesto es lo que va faltando, y educación, por cierto, para poder entender qué significa y también cómo llevarlo a cabo. Porque de lo contrario, terminas teniendo un compendio de normas súper interesantes en materia ambiental y en materia de sustentabilidad, pero que en la práctica no están siendo completamente aplicadas y por lo tanto están generando todos los problemas que tenemos hoy día en este territorio. Entonces, insisto, ejemplos, yo te podría decir directamente, Noruega es un súper ejemplo. A mí me parece muy interesante lo que pasa también en Sudáfrica, ¿ok?
pero en la práctica sabemos que no es tan no hay ideal tanta como coherencia. uno quisiera. Oye, y entonces cuando sucede eso, implica que estos países, ¿no es cierto?, tienen una normativa que les permite vivir dentro de su frontera de manera con altos estándares en los 3 puntos, ¿no es cierto?, que implica la sustentabilidad, que son la economía, las personas y el medio ambiente, pero que externalizan esos costos hacia otros países. Eso implica que esta normativa, en el fondo, aliviana a su empresa, pues la aliviana a sus inversiones. ¿Y qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con la empresa chilena que hoy día tiene que asumir una serie de normativas que van haciéndola cada vez más pesada la mochila en términos de cumplimiento normativo, pero que también son empresas que tienen que competir en el exterior y pareciera que en diferencia de condiciones? ¿Cómo lo ves tú o cómo se ve desde el punto de vista de la sustentabilidad el tener que asumir normativas que son pesadas también para las organizaciones y que luego tienen que ir a competir al campo internacional y ser preferidas por los consumidores? No es fácil. No es para nada fácil, y piensa que Chile, además, al ser un Estado, ¿cierto?, también bastante sólido, frente a la comunidad internacional, destacamos también por nuestras labores diplomáticas. Sin duda, no solo tenemos que pensar en llevarnos bien con el resto del mundo, sino que también se nos exige cumplir a nivel interno. Y eso es también justamente donde tú vas. ¿Cómo un país compite, por ejemplo, a nivel de industria, con países súper desarrollados que tienen además una historia, una demografía que les permite también avanzar, que tienen el capital, versus un país que no llega ni a los 20 millones, que si bien está cada día creciendo más en estándares de educación, infraestructura, etcétera, etcétera, no tiene el estándar tampoco de los países que uno quisiera tomar como ejemplo? Claro. ¿Okay? Sin embargo, no podemos dejar de lado que muchas empresas en particular lo consideran un gran costo. Lo que sí yo he ido observando desde la cuestión más práctica, y siempre con el ánimo como de hacer entender a la otra parte que en realidad no es un capricho de gente verde, que no es tampoco un tema de feminista, ni tampoco de hippies, sino que en realidad tiene que ver con cómo tu organización puede lograr los mejores estándares, tanto en lo material como también en lo ético. ¿Vale? Claro. No hay nada muy extraordinario tampoco si te pones a pensar que tanto el Estado como las empresas tengamos que respetar el trabajo de las personas, tengamos que cuidar por su salud, tengamos que darle acceso al agua, ¿ok? Tengamos que, por cierto, pagarle una remuneración, cumplir con el finiquito, etcétera, etcétera. Y eso, fíjate que de forma indirecta también es parte de la Agenda 2030, que, por cierto, tiene un nombre, o tiene otro nombre en particular, que es el Pacto Global. Y desde el Pacto Global Empresarial, dentro de lo que estábamos hablando al principio, ¿cierto? Informe Brundtland, Agenda 2030, ¿cierto? Con los 17 objetivos, se desprende además esta como colita específica, que es el Pacto Global Empresarial, que tiene una declaración de 10 principios, que es como no explotar a los niños, claro, cuidar el entorno. O sea, cosas básicas. Súper básicas, y que ya tienen más de 100 años también de implementación y desarrollo a nivel normativo. Exacto. Ahora, esa situación que ¿no es cierto?, que se le pide a las empresas, que son básicas, ¿no es cierto?, y obviamente todos vamos a estar de acuerdo que es un tipo social lo que deseamos vivir, también convive con otras situaciones. Por ejemplo, yo estaba leyendo la prensa el otro día sobre un mall que se quiere instalar, ¿no es cierto?, en cierto sector de Santiago, y que se han levantado una serie de cortapisas para que se lleve a cabo este mall. Reclamos, ¿no es cierto?, del entorno, incluso un reclamo de una comunidad indígena que está a varios kilómetros de donde se planea montar este mall, y la verdad que me cuesta ver la relación de cómo este mall podría afectar a esta comunidad indígena. No hay cierta posibilidad de abuso también en esto, pensando que también somos una economía mediana, no somos una economía desarrollada en Chile. Estamos en una situación de empleo que algunos le llaman crisis de empleo y otros no tanto, pero que sí es preocupante estar cerca de un 10% de desempleo. Se necesita que las empresas se desarrollen, crezcan y haya más oportunidades de puestos de trabajo. Y ocurren este tipo de situaciones que inversiones importantes se restan por organizaciones que, en virtud de la sustentabilidad, también frenan el desarrollo. ¿Cómo se convive con eso?
sería como inconsecuente hablar de desarrollo si solo nos fijamos en lo económico, ¿vale? Acordémonos de esa triada ambiente, sociedad y economía. Exacto. Desde ahí en más, por ejemplo, me parece contradictorio hablar de desarrollo propiamente tal desde cualquier mirada, ¿ok? Si no tenemos en cuenta esa triada básica. No obstante, encuentro completamente lógico que un inversionista pueda estar preocupado de hacer una gran obra, como ocurrió en Punta Piquero, ¿cierto?, allá en Concón, en su contexto que fue, no, esto va a traer infraestructura, va a traer puestos de trabajo, va a ser súper bueno para lo económico, pero no se midió el impacto que iba a tener la infraestructura urbana dentro de la comunidad, ni mucho menos tampoco se tomó en consideración la afectación al medio ambiente. No obstante, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Se debiese derrumbar. ¿Y acaso un derrumbe no es más contaminante que otras acciones? ¿Acaso eso es un impacto positivo para el borde costero? Finalmente yo creo que uno de los procesos en materia ambiental son bastante lentos y complejos. Segundo, no tienes a una ciudadanía dentro de este país que tenga las bases de educación, de formación ciudadana, lo suficientemente claras como para poder entender que un proceso de consulta y participación ciudadana sí tiene un impacto y cómo va a ser ese impacto. Y por otro lado, también tienes a inversionistas y empresas que siguen considerando una sutileza el tema de la sustentabilidad sin entender que es también parte de la normativa que deben cumplir. Si tuviésemos, creo, una base formativa lo suficientemente armónica, no tendríamos por qué estar cuestionando que el desarrollo tendría que ser perjudicial para lo económico, para lo ambiental o para lo social. Y creo que tiene que ver con más falta de conocimiento para poder entender que el negocio no va a ser rentable en un hotel maravilloso donde sea si el entorno no es el coherente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también Chile, ¿cómo se vende? País turístico. No, estoy de acuerdo con eso, pero ¿dónde se puede poner el límite también para que conviva esta triada de manera efectiva? Porque en el fondo, como te decía, yo te pongo este caso de este proyecto de infraestructura, sí, ¿no es cierto?, que se quiere desarrollar, y la argumentación de esta comunidad que está, te digo, a varios kilómetros de distancia, es que este mall afectaría o estaría afectando la flora y fauna del lugar, porque cualquier entorno que se considere en Santiago pertenece a algún pueblo originario, independiente que ese pueblo siga presente o no. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se puede establecer algún límite en esto? Porque si no, una patita de la triada se nos queda afuera, que es la patita económica que nos permite también irnos desarrollando. ¿Cómo lo ves tú en la práctica? Porque también aquí, ¿no es cierto?, como te decía, hay que convivir con otra expectativa de las personas, que es crecer y desarrollarse también. Entiendo lo que tú dices, pero ¿dónde se puede poner un límite que sea sano y sostenible? A ver, yo creo que tiene varios temas ahí, no es tan simple ni tan lineal como uno esperaría poder escuchar una respuesta. Creo que tiene que ver mucho con criterios, ¿vale? Tiene que también ver con cultura, porque si lo que tú estás contando, señalando como ejemplo que ocurriese en Roma, ¿vale?, nadie estaría cuestionando que no se puede estar cavando donde existen restos arqueológicos de más de 2000 años. Sería como, pero ¿cómo se te ocurre hacer un mall encima de nuestra historia? ¿Vale? Por eso creo que hay un componente cultural. También de criterio. Otro ejemplo, el mall de Castro. ¿Será malo que haya comercio en Castro? Todo lo contrario. Es necesario, es parte de las actividades humanas dentro de toda su historia. No lo vamos a eliminar. Necesitamos intercambiar bienes y servicios. Perfecto. Pero ¿era necesario ponerlo encima de la foto postal donde viene gente de todo el mundo a sacarse esa fotografía? Ahí voy al tema de criterio. Entonces, lo que tú estás comentando respecto a este proyecto que se está desarrollando en la parte norte de la región metropolitana, pero si la comunidad indígena vive a 20 kilómetros para el otro lado, ¿qué tiene que ver? Sí, pero también puede haber historia. Y si fueran romanos, ¿sería el mismo discurso? No. Podrían haber variables. Entonces, por eso creo que también hay un tema de identidad en nuestro país donde hay una gran resistencia a estas materias y se considera que son absolutamente negativas. Igual es cierto lo que tú dices, genera un costo tener que llamar a los antropólogos y arqueólogos, ¿cierto?, dentro de una obra, porque justo aparecieron unos cántaros de greda de, no sé, 8000 años atrás. Ya, perfecto. ¿Qué valor tiene para uno? Pero si te pones a pensar también más a largo plazo, sí puede tener un impacto bastante positivo a nivel cultural, más no económico. Entonces, ¿cómo tú ponderas esa balanza? ¿Cómo tú tomas esa toma de decisiones? ¿Cómo tú realmente lo entiendes desde los principios que esto involucra? ¿Ok? Y también
cómo hago el cumplimiento de las normas que también se me exigen como una organización dentro de un Estado que tiene que cumplirla. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que van quedando en pendiente. ¿Y dónde está el gran defecto? Que no se fiscaliza realmente cómo esto tiene que ir avanzando. Súper interesante. Entonces, el llamado es a la cultura y también un tema de criterio, como tú mencionas, Carolina. ¿Dónde las personas se pueden formar en temas de sustentabilidad y en Chile o quizás en el extranjero? ¿Dónde hay que mirar si alguien quiere especializarse en esto? Chile o el extranjero depende también qué tipo de trabajo tú realizas y qué foco también tienes que darle el alcance también a tu conocimiento. Sí. Yo soy abogada, entonces tengo siempre la tendencia a pensar que lo óptimo es que uno se forme dentro de su propio país, ¿vale? ¿Por qué? Porque las leyes son específicas, son particulares de cada estado. Claro. ¿Vale? Desde ese punto de vista. Y por otro lado, yo te podría decir, oye, yo soy ingeniero, tú me dijeras, soy ingeniero en mina, ¿me convendrá ir a estudiar a Australia? Obvio que sí. Pero por otro lado vas a quedar también con el vacío respecto de lo que es la normativa nacional o las políticas en la materia. Entonces, pero por otro lado, ¿vale? Yo creo que hay algo que es bastante relevante que tiene que ver con la especialización. Y aquí ya vamos a hablar de estudios y de trabajo. Soy de la opinión, ¿vale?, que lo ideal, y si me preguntaran una recomendación, así como, Carolina, tú que eres profe en Derecho Ambiental y otras materias, sí, voy a entrar a estudiar algo. Yo sugiero siempre una carrera plataforma. Algo que es de lo cual tú te puedas parar y decir, soy abogado, soy periodista, bien, con especialidad en otras materias que siempre vas a poder ir complementando. Por ejemplo, estudié sustentabilidad en Australia, pero me especialicé en Chile en materia de normativa ambiental. Perfecto, claro. ¿Cachai? Pero partir desde la materia ambiental, por ejemplo, ingeniería ambiental como tal, es maravilloso. Pero en un país que no tiene el mayor auge en esta materia, podría ser también después un problema de empleabilidad para quien se comprometió a participar por esto. Me gusta el consejo que nos da Carolina, pero nos dice primero una base más general y después la especialización. Carolina, en pocas palabras que estamos finalizando, ¿cómo se depara el futuro de Chile en sustentabilidad desde tu mirada y tu experiencia? Creo que hoy día no podemos pensar solamente en la voluntad del día de hoy porque estamos en un año de elecciones presidenciales, por lo cual, dadas las tendencias, podrían ir para un lado o el otro. Y además también, mira lo que ocurrió en la última Asamblea de las Naciones Unidas hace un par de días. De nuevo, dos tendencias súper definitivas que básicamente yo los veo. ¿En qué punto vamos a encontrar un equilibrio entre quienes están en contra de los derechos humanos y por tanto también del desarrollo sostenible versus quienes están apoyándolo e impulsando? Creo que no te puedo dar ninguna respuesta sino según lo que ocurra a nivel político. O sea, Carolina nos deja en punto suspensivo. Es un punto suspensivo. Y muchísimas gracias, Carolina, por estar con DPG+, con todo nuestro público que nos sigue por las redes sociales. ¿Cómo te pueden ubicar en redes sociales? En LinkedIn, Carolina Barrayes, genérico. Estupendo. Muchísimas gracias nuevamente. Que estén muy bien y nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos.